hacia una comprensión más adecuada del concepto de alienación en la filosofía de Karl Marx. Uno de los conceptos más importantes en la filosofía de Marx fue el de alienación. Este estuvo ya muy presente en las reflexiones filosóficas de juventud. Para entender qué es alienación como concepto, como una totalidad, hay que advertir los tipos de alienación y su gravedad. Para Marx, si se rastrea muy de cerca su vastísima obra, se encontrarán 5 formas de alienación: la religiosa, la política, la filosófica, la social y la más básica de todas, la económica. La alienación es progresiva, siendo esta última la madre y por consiguiente peor de todas. A. Alienación religiosa. La alienación religiosa se da cuando el hombre, el que no ha sido capaz de conquistarse a sí mismo, aliena su esencia proyectándola en un ser o una suerte de ente superior, Dios. El hombre proyecta fuera de sí su naturaleza esencial y por lo mismo cae, autoengañándose, víctima de un mundo trascendente, metafísico. Dios, la hipótesis más gratuita, infundada, inventada por el ser humano, es una proyección maximizada de las cualidades humanas, de sus notas fundamentales. Lo subjetivo es externado y luego es idealizado. La crítica, hay que precisar, no va dirigida a ninguna religión en particular, es en general. La acción religiosa lleva a la alienación. Esto incluye a la religión privada. La religión es en sí misma constituye la religión en sí misma constituye alienación. Esto porque quiere alejar al ser humano del mundo real por uno supuestamente mejor pero ficticio. Dios, para expandir y precisar un poco más esta cuestión, el objeto material de la teología es la proyección del hombre. El hombre sabe que no es todopoderoso, es finito, mortal. Él, por esa razón, se imagina que, dado que no goza de tal capacidad, debe existir, a pesar de que no sea así en el mundo, no sea aquí en el mundo sensible, un ser superior a su esencia. Así que Dios no es más que el resultado de la quimera o elucubración de un ser humano que imagina a otro ser humano con atributos superiores a uno normal. El ser humano, gracias a su enorme imaginación, ha creado todos los dioses. Dios no es más que un predicado o la impresión que la naturaleza causa en el ser humano, como sostuvo Feuerbach, pero el verdadero sujeto es la naturaleza. En todo caso, para mala suerte de los que creen en esas fantasías, Dios no es más que nuestras proyecciones proyectadas al infinito. La religión es, a juicio de Marx, el opio del pueblo, un tranquilizante, ayuda para que el ser humano acepte resignadamente las condiciones de miseria con la falsa esperanza de alcanzar un día una mejor suerte en el otro mundo. Distrae como ninguna otra actividad al ser humano en su propia proyección para que éste esté embelesado por aquella proyección llevada al límite y no sea capaz, por ese motivo, de percatarse del estado de indignidad y miseria en el que su vida está asquerosamente frascada. La religión, por su carácter alienante, no está interesada en terminar con esas condiciones indignas en las que la vida de numerosos seres humanos se está desplegando y objetivando. El comunismo, como permitirá que el hombre se recupere a sí mismo, se supone que será la superación de la religión y de las supersticiones que de ella derivan. Esto gracias a la praxis revolucionaria. B. Alienación política. Existe otra forma de alienación y es la política. En esta el pueblo, que es la conciencia de la masa y el farol para sus pasos, aliena colectivamente su vida en el Estado. Por eso, junto a esa visión, realiza una crítica al Estado. Esta alienación consiste básicamente en la construcción de una superestructura, derivada en último término de la infraestructura que, debido a los intereses que defiende, promueve y conserva, le niega la completa realización de sus derechos y de sus más profundos anhelos al ser humano.
La sociedad en conjunto aliena su verdadera esencia en el Estado. El comunismo, como es natural, en el comunismo, como es natural, habrá una democracia, eso sí, sustancialmente nueva. En ella desaparecerá el Estado, fuente de gran alienación y de muerte para el obrero. B. La alienación filosófica. C. La alienación filosófica. La alienación filosófica es peligrosa porque se presenta como una sutil sustitución de la religión. Desde el terreno de la filosofía se justifica la mayor parte de veces las acciones innobles y corruptas de los políticos, y del mismo modo se justifica la ideología dominante. Si las condiciones en las que los hombres y mujeres viven son indignas y ofensivas, las romantiza y las justifica mediante discursos extremadamente abstractos y por lo mismo vacuos. Mediante las abstracciones más delirantes obstruye al ser humano de que se entere de la realidad de lo concreto. Quizá Marx, cuando escribió eso, pensaba en Aristóteles, ya que de lo contrario, dado que él era filósofo, se estaría autorrefutando. Aristóteles, por ejemplo, justificó, gracias a su enorme capacidad intelectual, científica y astronómica al sistema vigente, el estado de cosas o status quo de su época. Lo mismo hizo de algún modo Hegel. La filosofía como tal no investiga al hombre concreto, al real, sino al abstracto y, por lo mismo, a la idea de hombre. Esto sería válido desde un criterio filosófico lánguido. Es una actividad paralizadora de la acción. Aristóteles propuso la contemplación como la actividad más importante, la superior. La contemplación debería ser dejada para los monjes y los santos, quienes son capaces de soportar tales torturas. Más bien, hay que volverse a la acción, a la praxis, acción realmente transformadora y revolucionaria. Para Marx, el hombre, como es del dominio público, es acción. Trabajo, no es pasividad. Estar todo el día absorto en la más torturante extracción no supone mayor beneficio para el mundo. Ellos, los filósofos como Aristóteles, se dedicaron desde sus coordenadas espiritualistas o idealistas a interpretarlo, pero en realidad de lo que realmente se trata es sin duda de transformarlo. De alienación social. La alienación social consiste en la división de la sociedad en clases. Para Marx, como es bien sabido, son dos, capitalistas y proletarios. Una posee los medios de producción y la otra su capacidad de trabajo. Sea física o intelectual. La humanidad está alienada en la lucha de clases, de las ya mencionadas. Esta lucha contradictoria impide que el Estado funcione como un ente mediador, como una fuerza neutral. Él se convierte en un instrumento perfecto de la clase opresora, pues este es el castillo, la fortaleza, en el que la clase opresora se escolta. La alienación política, por lo tanto, solo puede disolverse solucionando la alienación social. Lo, logrando la concreción, posibilidad que con el paso del tiempo se hace más minúscula e improbable de una sola clase. Pero no como, pero como no sentimos un enfoque metafísico, no podemos admitir la idea de que aquello sea posible. Probablemente en su tiempo Aristóteles supuso que la esclavitud no sería abolida nunca jamás, ya que, como sostuvo en muchas obras suyas, era de carácter natural, pero la historia, unos cuantos siglos más tarde, lo refutó. Burguesía y proletariado. La burguesía, debido a su inhumano operar, produce la clase proletaria. Cuando la clase proletaria toma conciencia de sí, de su facticidad, lucha y se da la famosa lucha de clases. Siempre ha habido luchas de clases desde el comienzo de la historia. Este conflicto ha estado presente. Es la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel. Es lo que hace avanzar a la historia. Es, en suma, su motor.
pero como la miseria a la que la clase proletaria se ve sometida es en realidad escandalosa, tiene la gran posibilidad de anular las clases definitivamente. Esto, desde un punto de vista científico positivista, sería debatible, pues no hay forma, sin recurrir a la arbitrariedad, de demostrar que tal cosa puede ser de tal modo y no de otra manera. Ello pondría fin de una vez por todas a la larga lucha de clases. El éxito estribaría en la objetivación de una sociedad sin clases, el comunismo. Alienación económica. La alienación más básica de todas es la económica. La posibilidad de vivir humanamente depende de si el hombre, gracias a su actividad práctica y teórica, puede humanizar la naturaleza. Como sabemos, mediante su trabajo en comunidad se hace el hombre. El capitalismo, con su explotación nefasta, ataca activa y positivamente este proceso antropológico primario. El capitalismo y su principio de propiedad privada, como también creía Jean-Jacques Rousseau, es el origen del mal y de todas estas alienaciones. Por otro lado, se ve francamente atacado el proceso humanizador del hombre. Las condiciones capitalistas implican el trabajo alienado, el sujeto es desposeído. Entre más trabaja, irónicamente más pobre material y espiritualmente se vuelve. Mientras exista positivamente el capitalismo, habrá pobres en el más alto grado y minorías extremadamente ricas, ya que los pobres son, por su situación objetiva en el mundo, la condición de posibilidad del sistema económico capitalista y de la clase burguesa. La alienación del trabajo se da de 4 maneras. En primer lugar, se da respecto del producto del trabajo. Este se convierte en un producto alienado y al trabajador se le es quitado su producto, se le pone a él de forma hostil. Ya no es un medio para humanizarlo, sino más bien un instrumento para explotarlo y por consiguiente deshumanizarlo. En segundo lugar, la alienación del trabajo se da respecto del trabajo. Hay alienación en el proceso mismo de producción. Se muestra en la exterioridad del trabajo. Es forzado, no realiza al obrero, por el contrario, lo desrealiza, lo niega, lo convierte en una determinación más del capital. En tercer lugar, se aliena el hombre respecto a la naturaleza, ya que aquella se convierte en un medio con el que ya no es posible ninguna, con el que ya no es asequible ninguna relación vital. En cuarto lugar, se aliena el hombre respecto a otros hombres, como se divide, cosa que no es beneficiosa a la humanidad en dos grandes clases antagónicas en cuya relación una se aprovecha de la otra y, como es natural, vive de su muerte. La crítica de Marx al capitalismo no es por cuestiones de injusticia a la hora de la distribución, sino más bien porque el trabajo, que es lo que le permite en realidad al ser humano alcanzar su ser verdadero, se transforma históricamente, pero sus apologistas, los metafísicos, naturalizan tal evento en alienación y violencia, porque los medios de producción son propiedad de unos pocos que sin consideración alguna oprimen de la manera más canalla al resto. Esto, sin embargo, debe de ser así, pues de ello depende la futura revolución que dará finalmente una nueva sociedad sin clases, un Estado verdaderamente democrático y por consiguiente una ética y una moral inquebrantables, en fin, un hombre y mujer nuevos. La antropología de Marx está presente sin duda en toda su crítica filosófica y en cierto modo depende de ella. Para Marx, el hombre es un ser de necesidades y capacidades que se ejercen y se cumplen en el trabajo. Su naturaleza, por así decirlo, consiste en crear para los otros y poner su trabajo al servicio de la especie humana. Mas cuando se le roba el fruto o la consecuencia de su trabajo de la forma más sigilosa y cínica, ya que el capitalismo solo le paga la capacidad de trabajo pero no su trabajo vivo, que es la condición de posibilidad del sistema capitalista y por lo mismo de la clase burguesa, entonces necesariamente se produce la alienación del hombre, despojado como lo hace el capitalismo con el obrero, que lo reduce que lo reduce a una mera determinación del capital, del verdadero significado del trabajo. El ser humano se pierde a sí mismo.
Marx, como sabemos, aseguró, dado que creía sinceramente en la fórmula dialéctica de su maestro, pero puesta sobre los pies, el fin del capitalismo por su propio dinamismo interno y por sus propias crisis cíclicas. Pero para destruirlo de una vez por todas hay que poner en marcha la violencia más bárbara si es necesario. Violencia que reside naturalmente en el seno del proletariado. Su banco está repleto de toda clase de indignidad, quien en virtud de una necesidad histórica representa a toda la humanidad. Este acto tiene como telos cardinal suprimir los medios de producción y la propiedad privada en favor de su socialización. El comunismo es, en simples palabras, la apropiación real del hombre, ser humano por el hombre y para el hombre. En el comunismo, finalmente, el hombre, después de tanto tiempo de estar perdido, se recupera a sí mismo. Vuelve a ese paraíso perdido al que un día perteneció, pero que debido a necesidades históricas no naturales se descarriló o se perdió. En él coinciden la necesidad y la satisfacción, no como en el capitalismo bestial que pone como amo y señor el valor de cambio sobre el de uso. Es, en definitiva, el sentido de la historia. ¿Qué hacer para superar estas enajenaciones? Para eliminar la alienación económica, Marx propone la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. Para superar la social propone un estado de cosas u orden social sin clases. Para eliminar la política es requerido abolir los estados y convertir al mundo en la única patria universal. Para terminar con la alienación religiosa es preciso que se prolifere el rechazo uniforme y generalizado de todo tipo de religiones y de toda trascendencia, que es una pura ilusión, nada más. Es importante señalar que todo esto solo se logrará cuando realmente el pueblo y la clase obrera estén indignados y quieran vivir de otra manera, pues como sabemos, bajo los criterios del capital no hay esperanza. Al final del túnel capitalista, a pesar de que se presente o se exhiba como el más factible, no hay luz, solo muerte.